Bueno, comenzamos recordando que el objetivo fundamental de esta asignatura es el estudio de los sistemas convertidores de energía electromecánica de velocidad variable. En esta conferencia vamos a ver las características mecánicas de los motores eléctricos de corriente directa y sus diferentes regímenes de trabajo. En el capítulo 4 del libro de texto se comienza con el estudio del sistema de accionamiento eléctrico con motores de corriente directa, se muestran los principios constructivos y las topologías básicas, y después se obtienen las expresiones que permiten representar las características mecánicas de estos en los 4 cuadrantes de trabajo. En la figura mostramos un motor de corriente directa de la firma ABB que se utiliza actualmente en las centrífugas azucareras en Cuba. El objetivo de esta clase es obtener las expresiones que caracterizan las características mecánicas y de velocidad de los motores de corriente directa y analizar los regímenes de trabajo de los accionamientos eléctricos y los circuitos eléctricos que tipifican su funcionamiento. Este contenido lo pueden ver en el libro de texto que tienen en papel del autor Morera entre las páginas 13 y la 20. Bueno, acá tenemos el esquema eléctrico de un motor de corriente directa con excitación independiente. A partir del mismo se pueden obtener las expresiones que lo caracterizan desde el punto de vista eléctrico. Tenemos una primera ecuación que expresa la relación, o un LKT, la relación entre las tensiones presentes en el circuito. Tenemos la tensión de alimentación U, tenemos la FEN E, que es la tensión generada por el inducido de la máquina, y tenemos la caída de tensión en las resistencias en serie, que en este caso sería la resistencia del devanado más la resistencia adicional. Y la suma de todas las tensiones en esa red que hemos armado tiene que dar 0, ¿no? Entonces definimos que la resistencia de armadura, la resistencia del circuito de armadura, es la resistencia interna del devanado más la resistencia de los polos auxiliares más la resistencia del devanado compensador en el caso en que lo hubiere. Tenemos una ecuación muy importante que es la ecuación 2.3 que nos dice que la FEN es igual a K por el flujo por la velocidad de la máquina, la velocidad angular del motor. Esta relación nos permite por primera vez relacionar una magnitud eléctrica con una magnitud mecánica, cosa que ocurre porque el motor es un elemento electromecánico. Entonces tenemos que K, la constante que multiplicamos por el flujo en esta ecuación, es igual al número de pares de polo por el número de conductores activos del motor dividido entre 2 veces A por pi, donde A es el número de trayectorias en paralelo de los devanados del motor. La velocidad angular del motor es 2pi por n minúscula, que es la velocidad en RPM, dividido entre 60. O sea, esta ecuación directamente lo único que está haciendo es convirtiendo de RPM, que es el dato que normalmente nos ofrecen en chapa, a radianes por segundo, que sería la velocidad angular del motor y que es la magnitud física con la cual podemos entrar en las ecuaciones. Bueno, haciendo una sustitución de la ecuación 2.3 en la 2.1, obtenemos que la velocidad es igual a la tensión menos la caída de tensión en la resistencia dividido entre K y entre el flujo. Normalmente acá en esta asignatura es bueno hacer esta aclaración ahora. Nosotros no manejamos por separado el valor de K y el valor de phi, que sería el flujo, sino que hablamos de una sola constante, que es el producto de ambas, que se llama K phi. Es el valor que vamos a poder estar calculando y el valor que vamos a usar en nuestras ecuaciones. Así que normalmente nos vamos a referir a K phi como si fuera una constante, a pesar de que sabemos que K es una constante y phi es el flujo de la máquina. Si no variamos este flujo, pues K phi tiene un comportamiento constante. Como se conoce el momento electromagnético, se puede expresar como M, el momento o torque, es igual a K phi por la corriente de armadura. Esta es una segunda ecuación que permite relacionar elementos mecánicos como el torque mecánico de torsión con elementos eléctricos como el flujo y la corriente. Sustituyendo ambas expresiones se obtiene la relación velocidad sincrónica es igual a la tensión de alimentación entre K phi menos
la resistencia total en el circuito de armadura dividido entre K phi cuadrado y todo eso multiplicado por el momento. Si escribimos, o sea, si graficamos esta relación que obtuvimos entre la velocidad de la máquina y el momento, estaríamos en presencia de esta gráfica que es la característica mecánica. La característica mecánica es la relación entre la velocidad y el momento, mientras que por otro lado la característica de velocidad es la relación entre la velocidad angular y la corriente de armadura. Sería esta ecuación, esta primera ecuación que tenemos acá arriba. Entonces, ambas características son líneas rectas, ambas parten de un solo punto que le llamamos normalmente velocidad de vacío ideal, omega sub 0, y bueno, pues tienen distinta inclinación porque estamos mostrando en el eje X dos magnitudes distintas, ¿no? En principio, pues por supuesto no tiene nada que ver una con la otra, una es la corriente y la otra es el momento. Si guardan una relación para este motor, que es que el momento es igual a la corriente por K phi, pero desde el punto de vista gráfico, pues no tiene mucho sentido ponernos a analizar estas pendientes. Entonces, nosotros le llamamos característica mecánica natural a la que se obtiene cuando el motor es alimentado con la tensión nominal, el flujo de excitación de la máquina es el nominal y la única resistencia conectada a la armadura es la resistencia interna del motor. Cualquier otra característica mecánica se conoce como artificial. O sea, cualquier otra relación entre la velocidad del momento que se obtenga a partir de tener resistencias diferentes, de tener flujo diferente, tensión de alimentación diferente de la nominal, estaríamos en presencia de una característica mecánica artificial, como es el caso de esta primera ecuación que tenemos acá, que tiene resistencia adicional en el hermanado de armadura, mientras que la característica mecánica natural solo tiene la resistencia propia del devanado de armadura. Bueno, acá tenemos algunos programas escritos en MATLAB que pueden acceder a ellos en la bibliografía que tienen disponible, y también por ahí les voy a estar dejando el enlace de unos programas que tenemos desarrollados en GeoGebra. Este que ven aquí concretamente es un programa que primero define, o sea, una hoja de cálculo de GeoGebra que primero define las constantes que vamos a utilizar, como la tensión nominal, la resistencia de armadura, la corriente de armadura, esta corriente de armadura que tenemos por aquí para definir un punto, K phi como un valor constante y la resistencia adicional. Aquí están escritas las ecuaciones. Lo interesante que tiene GeoGebra es que nos permite escribir las ecuaciones con símbolos matemáticos pues muy parecidos a los que usamos en las definiciones en las clases, y luego nos permite darle valores y graficar esos valores acá. Acá pueden ver la característica mecánica natural, miren cómo dice CMN, y pueden ver cómo se obtienen a partir de estas ecuaciones que están acá el resto de las características. Incluso se pueden modificar los valores de, por ejemplo, si modificamos acá la tensión de alimentación, eso va a provocar que aumente la velocidad de vacío ideal, y vamos a ver, vamos a aumentarla un poquito. Ahora lo subimos a 260 volts y se ve que aumenta la velocidad de vacío en la medida en que vamos aumentando la tensión de alimentación. ¿Está claro? Entonces tienen esa gráfica por acá, y por acá tenemos otra donde mostramos, bueno, ahora no quiere cargar, igual los dos enlaces los van a tener disponibles, donde mostramos cómo se realiza un arranque con pasos de resistencia, lo van a ver, y cómo el motor va cambiando de una característica mecánica a la otra. Regresamos entonces acá y los invitamos entonces a revisar esos materiales que los van a ayudar con la realización de la tarea de esta clase y un poco a entender de forma gráfica los conceptos que estamos viendo acá. Bueno, al punto de intersección de las características mecánicas y de velocidad con el eje de las abscisas representa la corriente o momento de cortocircuito. Si se trata de la característica mecánica y se trata del momento, pues estamos hablando del momento de cortocircuito. Y si se trata de la característica de velocidad, y lo que estamos viendo es la gráfica que relaciona la velocidad con la corriente, entonces sería la corriente de cortocircuito o corriente y momento de rotor trancado. Esto ocurre en el caso en el que el motor no se está moviendo, tenemos el rotor detenido
y es este punto que está aquí, porque bueno, este es el eje de las velocidades, pues si tenemos 0 en el valor de la velocidad, estamos en presencia del rotor trancado o rotor detenido o condición de cortocircuito. Bueno, las expresiones de la característica mecánica se pueden reescribir de la siguiente forma. Bueno, si sabemos que la velocidad de vacío, o nombramos a omega sub 0 como velocidad de vacío ideal, igual a la tensión de alimentación entre K-phi, esto es una ecuación que siempre vamos a tener presente en el resto del curso, y nombramos a todo este término que está acá, lo nombramos como variación de la velocidad, entonces podemos ver o podemos representar a la velocidad del motor para un estado de carga determinado como la velocidad de vacío más menos la variación de velocidad ocurrida por la carga. Entonces la derivada del momento con respecto a la velocidad se conoce como rigidez. O sea, cuánto la rigidez es en cuánta medida se relaciona una variación de momento con una variación de velocidad. Escribiendo la ecuación en función de la rigidez, tendríamos que la velocidad angular del motor es igual a la velocidad de vacío ideal menos el momento dividido entre la rigidez. Quiere decir que en una característica mecánica con una rigidez alta, con una rigidez grande, el impacto de la carga, o sea, el hecho de que el motor asimile momentos más grandes, provoca una menor variación en la velocidad del motor. Así que una gran rigidez implica una característica mecánica más horizontal, mientras que una menor rigidez implica una característica mecánica con una mayor pendiente. Bueno, aquí se muestran tres expresiones matemáticas que caracterizan el comportamiento de la variación de la velocidad con respecto a la variación de la carga, lo que se conoce como característica mecánica del motor de corriente directa y excitación independiente. Estamos hablando de la misma expresión, escrita de tres formas diferentes, con tres niveles de detalle distintos. Bueno, ¿cuáles son los regímenes de trabajo de los motores eléctricos? Los motores eléctricos pueden trabajar en régimen motor y en régimen generador. Recuerden que todas las máquinas eléctricas son reversibles. El régimen motor incluye el proceso de arranque y el estado estable o el estado de trabajo estable. Y el régimen generador o de frenado incluye el frenado dinámico, el frenado a contracorriente y el frenado regenerativo. El régimen de arranque forma parte del régimen motor y se obtiene cuando el motor se conecta a la tensión de alimentación y el momento que éste produce se encuentra en el mismo sentido que la velocidad a la que se mueve. ¿En cuáles cuadrantes de trabajo ocurre esto? Bueno, el régimen de trabajo de la ecuación de movimiento se comporta de la siguiente manera. El momento motor es igual a la sumatoria del momento de la carga más el momento dinámico de la combinación o del conjunto motor-carga por la derivada de la velocidad en el tiempo. Esto es equivalente a la segunda ley de Newton para la dinámica de la rotación, donde el momento motor, al ser mayor que el momento de la carga, está produciendo una aceleración angular que es la derivada de la velocidad en el tiempo. Bueno, ¿cómo es la corriente de arranque de un motor excitación independiente? Bueno, si nosotros tenemos de la LKT que habíamos hecho al principio, de la ley de Kirchhoff de las tensiones que hicimos, que la corriente que circula por el circuito de armadura o el inducido de la máquina es igual a la tensión de alimentación menos la FEN que se genera dividido entre la resistencia total del circuito, y sabemos que la FEN es igual a K-phi por omega, en el arranque nosotros sabemos que la velocidad es 0 y por lo tanto la FEN es 0 porque es proporcional a la velocidad. En este caso la corriente es igual a la tensión entre la resistencia. Lo que pasa con los motores de corriente directa es que poseen una resistencia interna muy pequeña y en particular en los motores de grandes dimensiones está en el orden de las milésimas de ohm. Por ejemplo, un motor de corriente directa de 100 kW posee una resistencia interna de 0,0012 ohms. Si este motor se conecta a la tensión nominal, en este caso 220 volts, con un inducido fijo, tendremos una corriente estacionaria de arranque en el orden de 20 veces la nominal. ¿Puede un motor de corriente directa de excitación independiente con ese valor de corriente en el arranque? Bueno, pues no se debe permitir una corriente de esa magnitud
en las escobillas debido a la excesiva densidad de corriente, ni en los devanados debido a los esfuerzos electrodinámicos que provocarían que los cables salieran despedazados, ni en el árbol debido a los momentos producidos, se puede flexar el eje del motor. Nunca se debe arrancar un motor de corriente de excitación independiente directo a la tensión nominal. Terminaríamos con un motor quemado. Bueno, si accedemos a los ficheros MATLAB que se brindan en este curso, se puede verificar lo que aquí se ha dicho a través de una simulación. Acá tenemos la simulación de un arranque directo de un motor de corriente directa y acá se pueden ver las salidas de corriente en el tiempo y de velocidad en el tiempo. Lo que llama particularmente la atención es que la corriente que se alcanza durante el arranque directo es mucho mayor que la corriente estable que va a tener el motor a plena carga. Por lo tanto, es normal que unos cables que fueron diseñados para soportar esta corriente no puedan soportar este valor de corriente que es muchísimas veces mayor. Entonces, ¿qué haríamos para arrancar el motor de corriente directa y disminuir entonces la corriente de arranque? Bueno, teniendo en cuenta esta ecuación, podemos aumentar el valor de la resistencia en el circuito de armadura o podemos disminuir la tensión de alimentación. La FEN no la podemos tocar porque ya sabemos que en el arranque la FEN vale 0. Entonces, disminuir la tensión de alimentación, aumentar la resistencia de armadura. Para hacerlo primero necesitaríamos una fuente de alimentación variable. Lo segundo se realiza conectando resistencias en serie con el inducido y es mucho más sencillo y barato. Esto por supuesto depende del motor, pero estamos hablando de motores industriales de gran potencia. Bueno, para el arranque de estos motores se suelen emplear bancos de resistencia conectados en serie con la armadura de la máquina o sistemas que permiten la variación suave de la tensión de armadura. Acá por ejemplo se conecta un reóstato y en este otro ejemplo que está acá se conecta un chopper. Recuerden que un chopper CDCD va a tomar una tensión de corriente directa y la va a switchar, la va a conmutar para transmitir o dejar pasar hacia el otro lado una tensión efectiva menor. En este caso variable a través del control del ancho del pulso. Bueno, el régimen permanente se caracteriza por el equilibrio entre los momentos del motor y de la carga. Se iguala al momento del motor al de la carga. Por lo tanto, en esas condiciones, el momento dinámico es 0. Entendemos por momento dinámico como el valor del momento de inercia multiplicado por la derivada de la velocidad angular en el tiempo. La corriente que consume el motor en este régimen depende del valor de la carga a él acoplada. O sea, una vez que estamos en estado estable, la corriente que demanda cualquier motor, no solo el de corriente directa, es la corriente que la carga le impone. Régimen generador o de frenado. El régimen generador se obtiene cuando el momento que produce el motor se encuentra en sentido contrario al sentido de la velocidad con la que éste se mueve. Este que está aquí, bueno, puede ocurrir en dos condiciones: con velocidad negativa y momento positivo, o con velocidad positiva y momento negativo. ¿En cuáles cuadrantes de trabajo ocurre eso? Bueno, aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el frenado regenerativo. Cuando hablamos de cuadrantes, ya eso lo explicamos en videos anteriores, en la conferencia anterior, vimos que dividimos el espacio de velocidad y momento en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, la máquina se encuentra en régimen motor. En el segundo nos encontramos en régimen generador. Existen distintos tipos de frenado, en particular aquí estamos hablando del frenado regenerativo, que es el frenado que tiene el motor en el segundo cuadrante cuando las velocidades son mayores que la velocidad de vacío ideal. En este régimen la corriente cambia de signo. Vean que el momento que era positivo en el segundo cuadrante, el momento es negativo, y ya sabemos que el momento es Kφ por I, por lo tanto el momento es proporcional a la corriente. La corriente cambia de signo apareciendo un momento de frenado que se opone al movimiento, haciendo cambiar el signo en la expresión de la característica mecánica que pasa al segundo cuadrante o cuarto cuadrante según corresponde. Aquí estamos viendo el regenerativo, es en el segundo cuadrante.
¿Cómo puede obtenerse este frenado regenerativo? Cuando la carga arrastra al motor en el sentido de su movimiento. Si estamos hablando de una carga que tiene las condiciones para moverse a una velocidad mayor a la que el motor se movería sin carga. Entonces esta carga está provocando una acción positiva de arrastre sobre el motor y por lo tanto el motor está generando, quiere decir, está absorbiendo energía mecánica y llevando energía eléctrica hacia la red eléctrica en vez de consumir de ella. Bueno, el frenado dinámico, en este caso el motor trabaja también como generador, pero la corriente no retrocede a la red, sino que se disipa en una resistencia adicional en forma de calor. Aquí tenemos un circuito muy básico, esto no es un circuito real, pero que explica cómo trabajaría el frenado dinámico. Para lograr el frenado dinámico desconectamos el inducido de la red. Desconectamos el inducido de la red con este interruptor y cortocircuitamos el circuito de armadura o el inducido de la máquina a través de una resistencia externa que va a disipar en forma de calor toda la energía almacenada en las partes mecánicas. O sea, en el conjunto mecánico hay una energía cinética y esa energía cinética, al pasar mi motor a régimen generador, empieza a consumir esa energía mecánica por el eje, a frenar la carga mecánica y a disipar esa energía en forma de calor a través de la corriente que genera en esta resistencia adicional que le estamos poniendo. Es importante notar este último detalle, que para obtener el frenado dinámico no vamos a quitar la corriente de excitación, porque para que esto sea un generador necesita que haya un campo magnético y es nuestro devanado de excitación independiente quien provee ese campo magnético. Bueno, véase que si la tensión de alimentación es 0, entonces la corriente en el circuito es la FEN dividida entre la resistencia, y la FEN depende de la velocidad. En la medida en que se empieza a frenar, se empieza a reducir el valor de la FEN y proporcionalmente el valor de la corriente. Esta condición se va a mantener hasta tanto el motor se detenga y se queda con velocidad 0. Bueno, la corriente en el frenado dinámico varía de sentido, por lo que aparece un momento de frenado que se opone al motor frenando a la máquina. Se dice que varía de sentido porque mientras estábamos en esta, digamos que tenemos la corriente circulando así, tenemos esta fuente con el positivo aquí que es mayor que la FEN. La FEN tendría su signo positivo del lado de acá, tratando de oponerse a lo que está o tragándose una parte de esa caída de tensión, y luego está la caída en la resistencia y se iguala la tensión. Por lo tanto tenemos FEN con valor positivo aquí. Una vez que abrimos el circuito, esta fuente queda fuera de la alimentación del circuito de armadura. Tenemos nuestra única fuente aquí, se cierra el circuito a través de esta resistencia con el signo positivo aquí, y ahora la corriente que antes circulaba en este sentido comienza a circular forzada por la FEN en sentido contrario. Por lo tanto se produce un momento negativo que es lo que trae como consecuencia el frenado de la máquina, como puede verse en esta ecuación que tenemos acá. Bueno, las características mecánicas del frenado dinámico las vemos acá. Vemos que la velocidad de vacío para el frenado dinámico es 0, porque la velocidad de vacío habíamos dicho que era la tensión entre K-phi, y ahora no tenemos nada de tensión porque hemos cortocircuitado al motor, y las características mecánicas tienen distinta inclinación dependiendo de la resistencia de frenado que coloquemos. Es importante notar que en la medida en que sea menor la resistencia de frenado dinámico que ponemos, es más rápido ocurre el frenado con mayores momentos. Vean que estaríamos hablando que para una misma velocidad el momento de esta característica mecánica es mayor y por lo tanto más rápido ocurre el frenado. Ahora, no podemos permitir tampoco un valor de corriente muy grande que se queman los devanados. Bueno, el frenado por contracorriente. En régimen generador es un frenado en el cual el motor gira en sentido contrario al que tiene conectados sus devanados debido a la acción de un momento exterior. Si la velocidad se invierte, la FEN varía su signo y aparece un momento de frenado. Recuerden que la FEN es K-phi por omega,
y si invierto la velocidad, CAFI sigue constante, por lo tanto el valor de la FEN se invierte. Entonces, acá tenemos un esquema donde se ve la aplicación del frenado por contracorriente. Aquí tenemos una máquina que estaba, digamos, en este punto de operación con esta velocidad y se conecta, o sea, se desconecta el circuito de armadura, como se dice aquí en la figura, se muestra en la figura, se invierte la polaridad. Por supuesto, vemos que la inclinación de esta característica mecánica es mucho menor que la inclinación de esta otra, de lo cual sabemos que esta tiene una resistencia adicional en el devanado de armadura mayor, y esto se hace para limitar la corriente que pueda alcanzar. Si usáramos una característica mecánica del motor conectada en sentido contrario y con esta inclinación, estaríamos hablando de una corriente mucho mayor. Entonces, en el momento en que nosotros cambiamos la alimentación en los terminales del motor, en ese mismo instante la velocidad no puede cambiar. La velocidad no puede cambiar de forma instantánea, y eso lo sabemos a partir de la primera ley de Newton. Entonces, la velocidad necesita su tiempo para cambiar, pero la polaridad sí la cambiamos de forma casi instantánea. Por lo tanto, nuestro motor pasa de esta característica mecánica a esta característica mecánica. Se comienza a ejercer el frenado y empieza a bajar la velocidad a lo largo de esta primera característica mecánica, pasando por cero. Y si no desconectamos en el cruce por cero nuestra alimentación, que acabamos de poner en sentido contrario, estaríamos entonces pasando al tercer cuadrante, y por lo tanto el motor a girar en sentido contrario. Y en este esquema que se muestra aquí, lo que está pasando es que cuando gira en sentido contrario se cambia a una característica mecánica de menos inclinación, porque ya en este punto pues la corriente no sería tan grande como ocurriría acá arriba si no fuéramos a una característica mecánica cercana a la nominal. Bueno, aquí como la FEN se invierte, el momento se invierte también, ¿no? O sea, la FEN ahora estaría dando una velocidad de vacío por acá abajo, porque invertimos la polaridad, y entonces pues el momento queda de este lado, ¿no? Quedaríamos en el segundo cuadrante. Y aquí también tenemos en el cuarto cuadrante un frenado por contracorriente, pero de una naturaleza diferente, la forma en la que llegamos a él, ¿no? A este frenado en el cuarto cuadrante llegaríamos, por ejemplo, si tuviéramos una carga activa como la que usamos para ilustrar el frenado regenerativo, pero que esta vez esta carga activa no está empujando al motor en el mismo sentido en que están conectados sus devanados, sino en sentido contrario. O sea, lo está arrastrando en sentido contrario en el cual está conectado. Ahí estaríamos en el cuarto cuadrante, donde la velocidad es negativa. Negativa con respecto a la velocidad que nosotros decidimos convencionalmente llamarle positiva, que es a la velocidad. O sea, estas velocidades positivas serían las que están en el sentido para el cual hemos conectado los devanados del motor. Este sería el caso en que estás tratando de levantar una carga con la que no puedes. Vamos a hacer una pausa aquí y continuamos en otro video.